Bueno, muy buenos días, noches o tardes, en el momento en que se encuentren. Eh, yo soy Vera Robinson Steven, estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Laica, lo del Faro de Manabí. Y hoy vengo a tratar sobre unos elementos que son compuestos de lo que es la anatomía del globo ocular. Estaremos hablando más propiamente y específicamente de lo que son la túnica vascular del globo ocular, la túnica interna del globo ocular y también de los medios transparentes del ojo. Bueno, vamos a describir cada una de estas túnicas con sus componentes y también su nivel funcional. Bueno, tenemos que en la anatomía del globo ocular, como ya tenemos respecto a generalidades, este globo ocular va a estar compuesto por lo que es una pared y también un contenido. En el caso de las paredes, tenemos que va a estar a su vez constituida por lo que es una túnica fibrosa, que es la túnica más superficial. Tenemos también lo que es una túnica vascular, que la túnica vascular se encuentra interna a lo que es la túnica fibrosa, como vemos aquí en esta imagen. Tenemos también lo que es la túnica interna o capa interna, que es la túnica que se encuentra en la parte más profunda respecto a las otras capas, ¿no? Que es esta de aquí. Bueno, entonces en esta exposición y en este video vamos a tratar solo lo que son la túnica vascular y la túnica interna, que son esta de aquí y esta de acá. Entonces, vamos a comenzar describiendo lo que es la túnica vascular o capa vascular del globo ocular. Bueno, tenemos que esta túnica vascular va a estar comprendida entre lo que es la túnica fibrosa y la túnica interna, no va a estar en todo el centro, como vemos aquí. Bueno, entonces esta túnica vascular vamos a ver que tiene tres componentes, tres constituyentes, los cuales mencionados de posterior a anterior son los siguientes. Tenemos a la coroides, que es esta membrana aquí, como vemos, de color azul marino. Tenemos después lo que es el cuerpo ciliar situado más anteriormente. Esto de aquí corresponde a lo que es el cuerpo ciliar. Y tenemos por último lo que es el iris, que se encuentra en la parte más anterior de esta túnica vascular, como vemos aquí. Bueno, ahora vamos a describir cada uno de estos componentes uno por uno con todos sus detalles. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la coroides. Tenemos que la coroides es una membrana, ¿no? Una membrana que va a estar comprendida entre lo que es la esclerótida o esclera y también entre la porción óptica de la retina, como vemos aquí. Bueno, esta coroides también como característica principal tenemos que es una túnica, o bueno, no una túnica, una membrana ricamente vascularizada, como vemos aquí. Está ricamente vascularizada, ya que aquí es donde se ramificarán la mayor parte de lo que son los vasos ciliares, como vemos en esta imagen. Bueno, entonces en la coroides podremos escribir lo que es una superficie externa, una superficie interna, una abertura anterior y una abertura posterior. Bueno, tenemos que respecto a lo que es la superficie externa de la coroides, que aquí la marco, tenemos que esta superficie externa de la coroides va a estar en relación con lo que es la esclerótida, ¿no? O la esclera, por medio de lo que es una lámina de tejido conectivo, que es denominada lámina fusca, que es esta lámina que estoy señalando aquí, ¿no? Esto correspondería a lo que es la coroides y acá abajo tenemos a la esclera. Entonces, las dos se me unen gracias a la presencia de la lámina fusca. Bueno, por otro lado tenemos que en la superficie interna de la coroides va a estar en relación con lo que es la porción óptica de la retina. Aquí se la señalo. Esto corresponde a lo que es la superficie externa. Bueno, otra cosa importante a detallar aquí es que la superficie interna de la coroides no se adhiere a esta porción óptica de la retina. Simplemente están en relación, están unidas por así decirlo, por una delgada capa de tejido conectivo, pero no se adhieren. O eso es lo que al menos detalla Rubier y también otros autores, ¿no? Estas dos túnicas no se adhieren, simplemente están relacionadas. Bueno, eso respecto a superficie. Vamos ahora con lo que son aberturas. Bueno, tenemos entonces dos aberturas, ¿no? Una abertura posterior y una abertura anterior. La abertura posterior no tiene mayor complejidad, simplemente lo que va a hacer es darle paso al nervio óptico, ¿no? También se va a estar uniendo en cierta porción de la esclera para formar esa lámina criosa que va a ser atravesado por lo que son los vasos ciliares, ¿no? Vasos y nervios ciliares. Bueno, por otro lado tenemos que la abertura anterior, esta sí es mucho más importante, aquí la tenemos, abertura anterior, también denominada hora serrata, como vemos aquí. Esta hora serrata va a tener una importante función en lo que respecta a límites.
ya que gracias a la presencia de esta hora serrata se van a limitar tanto estructuras de la túnica vascular, de la que estamos hablando en este momento, como estructuras de la túnica interna. Tenemos que lo que respecta a la túnica vascular, esta hora serrata me va a estar delimitando lo que es la coroides del cuerpo ciliar, ¿no? O sea, aquí tenemos la coroides posterior a la hora serrata y anterior a la hora serrata vamos a tener lo que es el cuerpo ciliar, así como vemos aquí. Por otro lado, tenemos que también me va a estar delimitando, como ya dije previamente, estructuras también en lo que es la túnica interna. Tenemos que en la túnica interna me va a estar separando lo que es la parte posterior y la parte anterior de la retina. Aquí se lo señalo. Todo esto corresponde a la hora serrata, ¿no? Esta es la túnica interna. Entonces tenemos que me separa lo que es la porción no fotorreceptora o porción anterior de la retina de la porción posterior, porción sí fotorreceptora de la retina, ¿no? Aquí está. Esto lo veremos más a detalle en lo que es la túnica interna. Mientras tanto, hay que tener en cuenta eso respecto a la hora serrata. Bueno, entonces eso respecto a coroides ya no tiene otro detalle, por así decirlo, importante. Ahora, prosigamos con el siguiente segmento, por así decirlo, de esta túnica vascular, que es el cuerpo ciliar. Bueno, tenemos que el cuerpo ciliar es una estructura músculo-vascular que va a estar comprendida entre lo que es la hora serrata y el iris, ¿no? Aquí tenemos el iris y aquí debería estar la hora serrata. Todo esto es la hora serrata, recuerda. Bueno, tenemos que en este cuerpo ciliar vamos a encontrar los siguientes componentes. Una cara externa, una cara interna y una cara anterior o antero-interna, según Rouvier. Bueno, tenemos que la cara externa no tiene mayor complejidad, esta simplemente va a estar relacionada con lo que es la esclera, ¿no? Como vemos aquí, va a estar relacionado con la esclera. Por otro lado, tenemos que la cara interna, esta de aquí sí vamos a encontrar más detalles. Como podemos ver, es una cara muy regular. Tenemos que esta cara a su vez se me va a estar subdividiendo en lo que es una parte anterior, zona anterior, o corona ciliar, que es esta de aquí, y una parte o zona posterior o orbículo ciliar, que es lo que se extiende más posteriormente, ¿no? Esto de aquí correspondería a lo que es el orbículo ciliar. Bueno, entonces escribamos lo que son estas zonas. Respecto a la zona anterior o corona ciliar, tenemos que esta va a estar llena, por así decirlo, de estos pliegues, ¿sí ven? Estos pliegues vasculares. Estos pliegues vasculares son denominados procesos ciliares. Estos procesos ciliares en un globo ocular humano van a encontrarse de 70 a 80, como vemos aquí, y van a estar separados cada uno por un espacio denominado valle ciliar. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de estos procesos ciliares? Me van a estar cumpliendo dos funciones importantes. En primer lugar, me van a estar prestando inserción a lo que son estas fibras que vemos aquí, que son denominadas fibras zonulares, que en conjunto estas fibras zonulares van a formar lo que es conocido como zónula ciliar o ligamento suspensorio del lente. Entonces, aquí se me van a estar insertando estas fibras zonulares, ¿no? Los procesos ciliares. Por otro lado, tenemos que la segunda función importante de estos procesos ciliares va a ser producir lo que se conoce como humor acuoso, ¿no? Aquí se va a producir el humor acuoso. Bueno, entonces eso respecto a procesos ciliares y también lo que es la zona anterior o corona ciliar de la cara interna del cuerpo ciliar, ¿no? Ahora vamos con lo que es su zona posterior, orbículo ciliar. Esto no tiene mayor complejidad, simplemente es una extensión posterior de lo que es esta cara interna, ¿no? Estos orbículos ciliares simplemente van a dirigirse posteriormente y van a terminar en lo que es la hora serrata, ¿no? También tenemos que como característica principal de estos orbículos ciliares es que a diferencia de lo que es la corona ciliar, estos de aquí van a ser lisos, ¿no? Van a ser lisos. Bueno, eso respecto a estas dos caras. Ahora, la cara anterior o cara anterointerna simplemente corresponde a lo que son esta parte de los procesos ciliares. Y lo único detalle importante a mencionar es que va a estar confundiéndose anteriormente con lo que es el anillo mayor del iris, ¿no? Como vemos aquí, en el ángulo iridio-corneal. No tiene otro detalle importante. Bueno, ahora ya explicamos algo general, ¿no? Vamos a ver otra vista, ¿no? Aquí tenemos lo que son los procesos ciliares, ¿verdad? Los procesos ciliares, el orbículo ciliar. Tenemos lo que son las fibras zonulares, ¿verdad? El cristalino aquí arriba. Todos estos son los componentes que ya acabé de mencionar. Esta vista es mucho más esquemática. Y aquí tenemos esto también para que se guíen de lo que estoy hablando. Bueno, entonces con eso terminamos con lo que son las características generales del cuerpo ciliar. Ahora vamos a hablar de su estructura.
Bueno, tenemos que el cuerpo, sí, el cuerpo ciliar va a estar constituido por, se podría decir, por lo que es el músculo ciliar y también por lo que son los procesos ciliares, que ya los habíamos explicado. Entonces, hablemos de lo que es el músculo ciliar. Tenemos que este músculo ciliar va a estar constituido por lo que es una cara externa, ¿no? Una cara externa o anteroexterna, una cara posterior y una cara medial. Esta cara anteroexterna simplemente va a estar en relación con lo que es la esclera, ¿no? Tenemos que la cara posterior va a estar en relación con lo que es el orbiculo ciliar que va a estar en esta zona, ¿no? Y por otro lado, su cara medial simplemente va a estar en continuidad con lo que son los procesos ciliares, como vemos aquí, ¿no? Aquí les pongo los componentes para que se guíen, ¿no? Recuerden que estamos aquí en esta zona del ojo. Bueno, entonces tenemos que algo también a detallar es que este músculo ciliar va a estar compuesto por dos tipos de fibras. Normalmente siempre describen dos tipos de fibras. En primer lugar tenemos lo que son las fibras longitudinales, que son estas de aquí, estas que estoy señalando, ¿no? Estas son las fibras longitudinales. Y por otro lado va a estar constituida también por lo que son las fibras circulares del cuerpo ciliar. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de estas fibras o de este músculo? Estos de aquí, su relajación o contracción van a producir tensión o relajación también en lo que son las fibras ondulares para que se modifique lo que es el tamaño del lente, ¿no? Bueno, el tamaño o se podría decir que la forma de la lente para cumplir una función denominada reflejo de acomodación, que eso ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, por otro lado, eso respecto a lo que es músculo ciliar, no tiene otro detalle importante. Y lo que son procesos ciliares, ya lo habíamos descrito. Solo recuerden que me presta inserción a las fibras ondulares y también me producen el humor acuoso. Bueno, ahora prosigamos con lo que es nivel funcional de este cuerpo ciliar, ¿no? Lo que les había mencionado sobre reflejo de acomodación. Bueno, el reflejo de acomodación, para hacerlo simple, o se podría decir, explicarlo de manera entendible, tenemos que es un acto reflejo producido por lo que es el globo ocular para poder enfocar cosas que están a una lejana distancia o cosas que están a una cercana distancia. Entonces, ¿cómo hace el globo ocular para esto, para que se produzca esto? Tenemos que lo que va a hacer es cambiar lo que es la forma del cristalino, ¿no? Que el cristalino es encargado de esta función, de enfocar. Entonces, ¿cómo cambia la forma del cristalino? Lo hace por medio de lo que es el músculo ciliar, o bueno, propiamente el cuerpo ciliar, ¿no? Recuerden que los procesos ciliares están comunicados con el cristalino, por así decirlo, gracias a lo que es la presencia de las fibras zonulares. Entonces, esto dice así más o menos. Tenemos que cuando el músculo ciliar, por así decirlo, está relajado, como vemos aquí, cuando el músculo ciliar está relajado, lo que va a hacer es producir tensión en lo que son las fibras zonulares, haciendo que estas fibras de cierta manera alen del cristalino. Entonces, hacen que éste tenga un aspecto, por así decirlo, más aplanado, como vemos en esta imagen. El cristalino se hace más aplanado. Esto es lo que nos permite enfocar cosas que están a una lejana distancia. Por otro lado, tenemos que cuando el músculo ciliar está contraído, como vemos aquí, cuando está contraído, estas fibras zonulares van a relajarse. Estas fibras zonulares van a relajarse, haciendo que el cristalino se haga más convexo. Entonces, esto es lo que me permite enfocar cosas que se encuentran a una cercana distancia. Esto explica por qué a veces cuando leemos por mucho tiempo, donde centramos nuestra vista en un lugar fijo, no en un lugar cercano, empezamos a sentir cansancio. Es porque este músculo ciliar va a permanecer contraído. Entonces, por eso es recomendable leer por cierto tiempo, unos 30 minutos, y después tomarse un descanso en un lugar amplio, en un entorno amplio, donde haya una gran vista, para que este músculo tenga, por así decirlo, un ambiente donde pueda relajarse, ¿no? Donde pueda captar muchos haces de luces y se mantenga, se podría decir, relajado. Bueno, entonces así funciona este reflejo de acomodación. Ahora, tenemos que respecto a las vías de esta acción, tenemos que sean por medio de lo que es una vía aferente, que es el nervio óptico, que este va a captar lo que es el estímulo, ¿no?, de la luz y me la va a enviar al cerebro. Y por otro lado, lo que es la vía efectora, tenemos que es el nervio oculomotor, ya que el nervio oculomotor va a inervar lo que es el músculo ciliar. Recuerden que el nervio oculomotor tiene una función también parasimpática, no es solo motor, por así decirlo, completamente.
sino que también tiene una función parasimpática. En este caso, esta es la función parasimpática del nervio oculomotor. Entonces, aquí tenemos un videito para que vean cómo funciona, cómo se modifica la forma del cristalino. Aquí está, ¿sí ven? Gracias a lo que es la contracción o relajación de este músculo ciliar. Bueno, ahora prosigamos con lo que es el siguiente componente de esta túnica vascular, ¿no? Que es el iris. Con esto ya vamos a concluir con túnica vascular. Bueno, tenemos que el iris es la parte más anterior, por así decirlo, de esta túnica vascular. Va a estar comprendido entre lo que son las cámaras del globo ocular, no, la cámara anterior y la cámara posterior del globo ocular. Bueno, tenemos que este iris va a estar situado en forma de diafragma vertical, separándome estas dos cámaras, como vemos en esta imagen de aquí, ¿no? Está situado justo en la parte central. Bueno, entonces en este iris vamos a encontrar para su descripción lo que es una cara anterior, una cara posterior en relación con lo que es el cristalino, ¿no? Un borde periférico que respecta a toda su periferia y también lo que es un borde pupilar o propiamente la pupila, dicha así, ¿no? Entonces vamos a describir cada uno de estos componentes. En primer lugar tenemos lo que es la cara anterior. La cara anterior del iris, como vemos, es una cara pigmentada. Este pigmento se da gracias a la cantidad de melanocitos que podemos encontrar en el iris, ¿no? Los melanocitos son ciertas células pigmentarias que hacen que este tenga este color, ¿no? Se podría decir que cuanto más melanocitos tenga el iris, más oscuro va a ser su color y en cuanto menos melanocitos tenga, va a ser mucho más claro. En este caso vemos un iris con pocos melanocitos. Esto depende también de lo que es herencia genética, ¿no? Y la raza de las personas. Tenemos que esta cara anterior también va a estar llena de estas irregularidades, ¿no? Es una cara mamelonada, es una cara llena de presiones pequeñas. Esto se da por lo que, por la gran cantidad de vasos sanguíneos que van a estar recorriendo esta zona, ¿no? Es una zona muy vascularizada. Por eso se forman este tipo de pliegues, por así decirlo. Tenemos que en cuanto a estas estrías que vemos aquí, son denominadas estrías radiadas, ¿no? Y estas depresiones pequeñitas, estos fositas, por así decirlo, pequeñas, son denominadas criptas de Fuchs. Bueno, entonces, eso respecto a lo que es la cara anterior del iris. No tiene otro detalle, por así decirlo, importante. Ahora vamos con lo que es su cara posterior. Tenemos que la cara posterior del iris va a estar en relación con lo que es la cara anterior del cristalino, ¿no? No tiene otro, no es muy complicada esta cara, por así decirlo. Tenemos lo que es el borde periférico o anillo mayor, que respecto a lo que es la periferia del iris, este de aquí va a estar, por así decirlo, fijándose en lo que es el ligamento pectíneo del ojo, ¿no? Entonces, eso respecto a lo que es el borde periférico, tampoco tiene detalles, por así decirlo, importantes. Por otro lado, tenemos lo que es el borde pupilar o propiamente la pupila, que esto de aquí es muy importante. Tenemos que la pupila es un orificio, no es una membrana, no es un epitelio. Es un orificio que va a estar ubicado en lo que es, o va a estar perforando la parte central del iris, como vemos aquí. Entonces, es importante tener en cuenta lo que es el diámetro de esta pupila, ya que es modificable, su forma es modificable, al igual que cristalino, dependiendo de las situaciones o el requerimiento del globo ocular en ciertos momentos. Entonces, tenemos que el diámetro normal de lo que es la pupila es de 3 a 4 milímetros, ¿no? 3 a 4 milímetros, pudiendo aumentar o disminuir. Bueno, entonces para explicar esto de lo que es la contracción o dilatación de la pupila, tenemos la siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la constitución anatómica, tenemos que en el iris vamos a encontrar ciertos componentes musculares. Estos son dos, ¿no? Dos componentes musculares. Tenemos lo que es el músculo esfínter de la pupila, que es este músculo de aquí, ¿no? El que está mucho más cerca, por así decirlo, de la pupila. Circunscribe la pupila, por así decirlo. Y tenemos al músculo dilatador de la pupila, que es este anillo más grande de aquí, este anillo muscular más grande de aquí, ¿no? Aquí también vemos a los dos en esta imagen. Aquí está el esfínter de la pupila y aquí está el dilatador de la pupila. Bueno, ¿cómo funcionan estos músculos entonces? Tenemos que el músculo esfínter de la pupila, este de aquí, lo que va a hacer es producir la acción conocida como miosis, que la miosis es la disminución del diámetro de la pupila. En términos más simples, simplemente lo que va a hacer este músculo esfínter de la pupila es hacer más pequeña la pupila, disminuir su diámetro. Ya, entonces, ¿por qué ocurre esto? Normalmente ocurre cuando el globo ocular está sometido, se podría decir, a un recurso lumínico muy excesivo. Entonces, para
que este efecto no sea dañino para la retina, lo que va a hacer la pupila es hacerse más pequeña, no va a contraerse para que no entre mucha luz hacia la parte interna y esto no pueda dañar a la retina. Eso respecto al músculo esfínter. Ahora vamos con lo que es el músculo dilatador, que es lo contrario. El músculo dilatador lo que va a hacer es, como dice su nombre, es dilatar a la pupila, hacer más grande la pupila. Esta acción es conocida como midriasis, ¿no? El aumento del diámetro de la pupila. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre normalmente cuando estamos en un sitio oscuro. Entonces lo que va a hacer el globo ocular es accionar a lo que es el músculo dilatador de la pupila, aumentar el diámetro de la pupila y que así entren muchos haces de luz o muchos más haces de luz hacia la retina para poder ver con un poco más de claridad en lugares oscuros, ¿no? Y entonces así funcionan estos dos músculos, el esfínter de la pupila y dilatador de la pupila. Entonces, para eso tenemos otros dos videos. Aquí está lo que es miosis, ¿no? Y midriasis. Recuerden que la miosis es la reducción del diámetro de la pupila. Aquí está. Perdón, aquí está, ¿no? Reducción del diámetro de la pupila. Se hace más pequeño. Por otro lado, aquí se acciona el músculo esfínter, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es la midriasis, que este es el aumento del diámetro de la pupila. Aquí se acciona lo que es el músculo dilatador de la pupila. Aquí está, ¿no? Se hace mucho más grande la pupila. Bueno, entonces con esto ya tenemos concluido lo que es la túnica vascular, el iris propiamente, ¿no? De la túnica vascular. Y entonces ya hablamos de todos los componentes, los detallamos, así que vamos a continuar con lo que es la túnica interna del globo ocular. Bueno, tenemos que en la túnica interna del globo ocular, en relación con las otras dos túnicas, como ya dije al principio de la exposición y del video, es que esta túnica va a estar en la parte más profunda de lo que es la pared del globo ocular, ¿no? Va a estar en relación profunda a las otras túnicas. Entonces, esta túnica interna solo va a estar compuesta por un constituyente, una estructura, ¿no? Que es la retina. Todo esto corresponde a la retina, toda esta membrana de color amarillo que se ve aquí ilustrado en esta imagen, ¿no? Bueno, tenemos que a su vez esta retina se va a estar subdividiendo en dos partes, ¿no? En dos partes. Una parte anterior y una parte posterior. ¿Gracias a qué? A la presencia de la obra serrata. Recuerden que la obra serrata lo explicamos en lo que es coroides. Entonces, esta obra serrata, como les digo, me va a limitar estas dos zonas, ¿no? Zona anterior y zona posterior. Entonces, hablemos primero de lo que es la zona anterior o parte anterior de la retina. Aquí se las pongo, ¿no? Tenemos que tener una porción iridiana y una porción ciliar. No, algo a escribir de esta zona es que lo que es la retina en su parte anterior conserva lo que son sus estructuras y también sus funciones embriológicas, sus características embriológicas propiamente. Por lo cual esta retina en esta zona va a estar reducida a lo que es un simple epitelio que va a estar recubriendo lo que es las partes internas de estos dos componentes, ¿no? Del cuerpo ciliar y del iris. No va a tener ninguna función óptica. Por eso, esta parte anterior también es conocida como parte o porción no fotorreceptora de la retina, porque no tiene ninguna función de percepción, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la parte posterior o porción óptica de la retina, que es todo esto de aquí, todo esto es la porción óptica de la retina. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de esta porción óptica de la retina? Que aquí es donde van a estar alojadas lo que son las células fotorreceptoras, que son las que van a permitir que entren los rayos de luz, se transformen en impulsos eléctricos que van a llegar hasta el cerebro por medio del nervio óptico y así se va a producir lo que es la visión, ¿no? Tenemos que, hablando ya anatómicamente, esta parte posterior o porción óptica de la retina va a estar compuesta por lo que es una cara externa y una cara interna. La cara externa, como ya había dicho previamente en coroides, va a estar en relación con lo que es la superficie interna de la coroides, ¿no? Sin adherirse, recuerden que no se adhieren. Están ciertamente unidos por tejido conectivo, pero no se adhieren. Bueno, entonces, respecto a su cara interna, tenemos que esta va a estar relacionada con lo que es el humor vítreo, ¿no? Esto corresponde a lo que es el humor vítreo, pero también va a tener otros componentes importantes que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la cara interna, ¿no? Esto corresponde a la cara interna, una vista del polo posterior, el globo ocular, una vista interna del polo posterior. Aquí tenemos
una imagen esquemática para que puedan ver todos los componentes que ya se han mencionado a lo largo de este video. Aquí están, ¿no? Aquí está la coroides, recuerden la coroides, aquí está la retina, ¿no? Aquí está el cuerpo ciliar, recuerden que esto corresponde a la hora serrata, esta parte de aquí, esta cosa. Y bueno, aquí esto es como para guiarnos. Ahora, tenemos que dentro de la cara, por así decirlo, en la cara interna de esta porción óptica de la retina vamos a encontrar los siguientes componentes. En primer lugar, tenemos que 3 milímetros medial a lo que es el polo posterior del globo ocular, 3 milímetros, vamos a encontrar esta estructura aquí, que es denominada disco del nervio óptico o papila. Bueno, tenemos que esta papila es donde van a converger todas las fibras, ¿no?, nerviosas de lo que es la retina para continuarse posteriormente con el nervio óptico. También tenemos que en esta papila, por esta papila van a emerger lo que son los vasos retinianos, ¿no? O sea, las ramas de lo que es la arteria central de la retina, también la vena central. Por aquí va a, por así decirlo, pasar hacia parte posterior lo que es la vena central de la retina. Eso respecto a lo que es la papila, no tiene otro detalle importante. Ahora tenemos que 3 milímetros lateral a la papila vamos a encontrar esta mancha de aquí o esta depresión de aquí, que es denominada mácula lútea o también mancha amarilla. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta mácula lútea o mancha amarilla? Que es una estructura que va a encontrarse en lo que es el polo posterior del globo ocular, en la parte más central del globo ocular, y que aquí es donde van a converger o van a concentrarse lo que son los rayos de luz, ¿no? Esta mácula lútea es la que nos permite ver los detalles, así como los movimientos, también lo que es diferenciar las caras de las personas, ¿no? Por eso se podría decir que es la parte más sensible de la retina, la mácula lútea. Tenemos que anatómicamente esta mácula lútea va a poseer una depresión en una parte central. La depresión, que es esta de aquí, es denominada fovea, mientras que su parte central, o este puntito central que vemos aquí, es denominado foviola. Bueno, y eso, con eso ya terminamos lo que es mácula lútea. Por otro lado, otro componente que vamos a encontrar en esta cara interna va a ser lo que son las ramas de la arteria central de la retina, que son estas, ¿no? Esta arteria va a atravesar lo que es la papila o disco del nervio óptico, va a emerger por aquí hacia la cara interna de la retina y va a proporcionar ramas ascendentes y ramas descendentes. Entonces, estas ramas a su vez van a dirigirse anteriormente para terminar en lo que corresponde a la hora serrata, ¿no? Aquí terminar la hora serrata, ramificándose a lo largo de la porción óptica de la retina. Ahora, respecto a lo que son las venas, ¿no? Tenemos que estas van a tener un recorrido, por así decirlo, inverso a lo que son las arterias, van a dirigirse desde lo que corresponde a la hora serrata, posteriormente hacia lo que es la papila o el nervio óptico, van a converger, van a unirse todas estas venas y van a formar lo que es conocido como vena central de la retina. Bueno, entonces ya con eso terminamos lo que es la porción óptica, ¿no? La cara interna de la porción óptica de la retina y por ende terminamos también lo que es la túnica interna. Ahora vamos a hablar de lo que son los medios transparentes del ojo. Bueno, tenemos que los medios transparentes del ojo son ciertas estructuras que forman parte del contenido de lo que es el globo ocular, eh, sirven como cierto filtro por donde van a pasar los rayos solares antes de llegar a la retina, ¿no? O los rayos de luz, más propiamente dichos. Tenemos que en estos medios transparentes del ojo vamos a encontrar lo que es la lente o el cristalino, vamos a encontrar lo que corresponde al humor acuoso, que es un líquido, ¿no? Y al cuerpo vítreo, que es, por así decirlo, una sustancia gelatinosa. Entonces, vamos a describir cada uno de estos componentes, comenzando por lo que es el lente o cristalino. Bueno, tenemos que la lente o el cristalino es cierta estructura que va a estar comprendida entre lo que es el iris, como vemos aquí anteriormente, y posteriormente por el cuerpo vítreo, ¿no? Por aquí va a estar el cuerpo vítreo. Entonces, tenemos que este iris, como detalle importante, tiene cierta elasticidad. A lo largo que van avanzando los años, este se va poniendo más duro, va perdiendo elasticidad, por así decirlo. Y también tenemos que al avanzar la edad, al avanzar los años, también este va a empezar a perder transparencia, como vemos en esta imagen de aquí, ¿no? Este va a ser principalmente transparente, pero a la edad de los, por así decirlo, de 50, 60 años, va a empezar a presentar ciertas manchas por sustancias metabólicas, ¿no? O desechos metabólicos.
haciendo que este cristalino se manche, por así decirlo, tenga manchas así como entre color amarillo y negro, como vemos en esta zona. Entonces, cuando ya se pierde cierta transparencia gracias a estas manchas, se diagnostica, por así decirlo, la patología que es conocida como cataratas. Entonces, al producirse esta patología, tenemos que, como definición simple, es que las cataratas son la pérdida de la transparencia del cristalino o la lente, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, volviendo a lo que es la descripción anatómica de este cristalino, tenemos que este va a poseer dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Por si acaso, esta es una vista superior del cristalino, ¿no? Estas dos caras van a unirse en la parte central por medio de esta línea, que es denominada ecuador del ojo, ¿no? O ecuador de la lente. Aquí está. Aquí está ecuador de la lente o ecuador del cristalino. Esta parte central. Bueno, tenemos que la parte anterior, por así decirlo, del cristalino, y la parte posterior van a tener ciertos radios de curvatura. La cara anterior tiene un radio de curvatura de 10 milímetros y la posterior tiene un radio de curvatura de 6 milímetros, por lo cual podemos, por así decirlo, afirmar que la cara posterior es mucho más convexa que su cara anterior, ¿no? Como vemos aquí, se evidencia, nomás viendo la imagen. Su cara posterior es mucho más convexa. Bueno, por otro lado, respecto a sus dimensiones, tenemos que tiene un espesor, ¿no? Espesor de 4 a 4,5 milímetros, tiene un diámetro de 10 milímetros, o un centímetro propiamente ya dicho, y un peso de 20 centígramos por término medio. Bueno, sigamos escribiendo el cristalino con la siguiente diapositiva. Tenemos que a su vez este cristalino va a estar envuelto por cierta cápsula, ¿no? Una cápsula elástica que también le va a proporcionar esta característica de elasticidad, que es, esta cápsula es denominada cápsula de la lente. Aquí está, esto corresponde a lo que es la cápsula de la lente. Bueno, como último ya detalle a describir de este cristalino, tenemos que en su periferia van a estar insertándose ciertas fibras que, como recuerdan, son las fibras zonulares, ¿no? Que las fibras zonulares en conjunto forman esto que es la zónula ciliar. Bueno, entonces tenemos que la zónula ciliar va a estar constituida por tres tipos de fibras, ¿no? Tenemos a las fibras ciliocristalinianas, a las fibras ciliovítreas y a las fibras ciliociliares. Tenemos que las fibras ciliocristalinianas van a dirigirse desde lo que son los procesos ciliares hacia la periferia o el ecuador de la lente, ¿no? O el cristalino. En el caso de las fibras ciliovítreas, estas van a extenderse desde lo que es los cuerpos, desde los procesos ciliares hasta el cuerpo vítreo, ¿no? Y en el caso de las fibras ciliociliares, estas van a estar recorriendo lo que es la misma superficie de los cuerpos ciliares, de la cara interna de los cuerpos ciliares más específicamente. Entonces, recuerden que con la unión de estos tres tipos de fibras, van a estar, cuando se unen, van a formar lo que es conocido como zónula ciliar o ligamento suspensorio del lente, ¿no? Bueno, eso respecto a lo que son zónula ciliar. También tenemos que, gracias a la presencia de esta zónula, van a existir estos, se podría decir que estos dos espacios. Tenemos en primer lugar lo que es el espacio zonular, que para eso tengo otra imagen. Aquí está. Es un espacio, por así decirlo, interzonular, ¿no? Compuesto por lo que es un vértice y una base. El vértice va a estar dado por lo que es su inserción en los procesos ciliares y la base va a corresponder a lo que es el ecuador del lente. Entonces, estos de aquí van a delimitar este espacio triangular que es denominado espacio zonular. Por otro lado, tenemos a lo que son los conductos de Petit, o espacio de Petit también propiamente dicho. Aquí está. Simplemente es un espacio comprendido entre lo que es el humor vítreo y la zónula ciliar. Aquí está, ¿no? Este espacio de aquí, este espacio de aquí también. ¿Cuál es la importancia de este conducto de Petit? Que es un espacio inyectable, ¿no? Es una zona inyectable. Por aquí podrían ingresar inyecciones intravítreas, por así decirlo, ¿no? Sin comprometer ninguna estructura importante, ya que recuerden que en esta zona predomina lo que es la porción no receptora de la retina. Así que aquí no podrían dañar, por así decirlo, a la retina si se ingresa algún tipo de medicamento por medio de una inyección. Bueno, entonces esto corresponde al ente cristalino. Ya terminamos. Ahora prosigamos con lo que es el humor acuoso. Bueno, tenemos que el humor acuoso es un líquido incoloro, algo similar al agua, por así decirlo, que va a tener la función de nutrir a lo que son las estructuras no o avasculares, por así decirlo, avasculares
del globo ocular, ¿no? En este caso tenemos que va a estar nutriendo, por así decirlo, a lo que es el cristalino y también a lo que corresponde a la córnea, ¿no? Bueno, este líquido va a estar circundando, va a estar trascendiendo por medio de dos cámaras, ¿no? Una cámara anterior y una cámara posterior. Es importante saber los límites de esta cámara. Bueno, vamos a hablar primero de lo que son la cámara anterior del globo ocular, que es esta de aquí, que tiene color verde. Tenemos que esta cámara anterior va a estar constituida por lo que son dos paredes, ¿no? Una pared anterior y una pared posterior. Bueno, tenemos que la pared anterior va a estar compuesta por lo que es la cara posterior de la córnea y también por lo que corresponde al limbo de la córnea, ¿no? Que recuerden que el limbo de la córnea es la unión entre la córnea y la esclerótida o esclera. Bueno, tenemos que su pared posterior va a estar constituida por lo que es la cara anterior del iris y este pequeño segmento de lo que es la cara anterior del cristalino que corresponde a la pupila, ¿no? Recuerden que la pupila es un simple orificio. Bueno, entonces con esas dos paredes se forma esta cámara que es la cámara anterior del globo ocular. Bueno, ahora tenemos a lo que es la cara, que diga, la cámara posterior del globo ocular, ¿no? Esta cámara posterior va a estar limitada por los siguientes componentes, tomando en cuenta lo que es el eje central del ojo, ¿no? O la línea central del ojo. Tenemos que la cámara posterior va a estar limitada anteriormente por lo que es el iris, ¿no? La cara posterior del iris. Tenemos que va a estar limitada posteriormente por lo que es el cuerpo vítreo. Tenemos que va a estar limitada lateralmente o más alejado de la línea media del ojo con lo que son los procesos ciliares, propiamente dicho lo que es el cuerpo ciliar, y tenemos que va a estar relacionada medialmente o limitada medialmente, tomando en cuenta lo que es el eje central del ojo, que va a estar relacionado medialmente con lo que es el cristalino, ¿no? Aquí está el cristalino. Bueno, entonces todos esos límites me constituyen lo que es la cámara posterior del globo ocular. Ahora, hablando un poco más de este humor acuoso, tenemos que este, como ya les había dicho previamente, va a ser producido por lo que son los procesos ciliares, va a bañar primero lo que es la cámara posterior del globo ocular, va a dirigirse anteriormente para atravesar lo que es la pupila, ya que la pupila también, como, algo importante de la pupila, es que comunica estas dos cámaras, ¿no? La cámara anterior y la cámara posterior. Este humor acuoso va a atravesar la pupila para bañar después lo que es la cámara anterior y por consiguiente ya después va a ser filtrado, no filtrado, drenado, perdón. Recuerden que el humor acuoso tiene que ser drenado, no se puede contener mucho o no se puede producir mucho humor acuoso sin drenarse porque podría aumentar lo que es la presión intraocular del globo ocular, ¿no? Y en caso de que esta presión aumente, podría diagnosticarse la patología que es conocida como glaucoma. Entonces, ¿por dónde va a ser drenado este humor acuoso? Va a ser drenado por medio de lo que son los conductos de Slane o también denominado seno venoso de la esclera, que por aquí van a trascender el humor acuoso y va a dirigirse a lo que es vía venosa, ¿no? Bueno, entonces con eso ya terminamos lo que es humor acuoso. Ahora vamos a proseguir con el último componente que es el cuerpo vítreo, que no tiene muchos detalles, por así decirlo, complejos, así que esto será rápido. Tenemos que el cuerpo vítreo va a ser cierta gel, por así decirlo, cierta gel viscosa que va a estar ocupando toda la extensión de lo que corresponde a la cavidad intraocular del globo ocular, ¿no? Va a estar el contenido en toda esta zona, en toda esta cavidad. Entonces tenemos que este cuerpo vítreo es el que va a dar volumen al ojo, va a darle forma. Si en este cuerpo vítreo el ojo perdería consistencia y también haría que estas túnicas o las paredes se desprendieran, ¿no? Lo más normal que se desprende es la retina. La retina suele desprenderse cuando el humor vítreo también se desprende o se pierde cierto contenido, ¿no? De este humor vítreo. Bueno, tenemos que en este cuerpo vítreo vamos a encontrar los siguientes componentes. Tenemos en primer lugar lo que es la fosa hialoidea, que es esta de aquí. La fosa hialoidea simplemente es una depresión que se encuentra en su parte anterior que corresponde, o mejor dicho, aloja a lo que es la cara posterior del cristalino. Vamos aquí. Por otro lado tenemos lo que es la membrana vítrea.
que la membrana vítrea va a estar en relación con lo que es la porción óptica de la retina, ¿no? Con su cara interna, como vemos en toda su extensión. Y esta también va a contener en su interior lo que se conoce como humor vítreo, que es cierto líquido gelatinoso, que es el que me da forma al ojo, ¿no? Por otro lado tenemos a lo que es el conducto hialoideo, que este es el conducto hialoideo. Es cierto espacio, por así decirlo, que va a ser mucho más estrecho en su parte central que en sus extremos, como podemos evidenciar, y que en el feto me va a dar paso a lo que es la arteria hialoidea, que esta arteria tiene como función nutrir el cristalino en la etapa fetal. Ya después esta arteria se encuentra reducida, por lo que ya en el adulto, por así decirlo, ya está este cristalino pasa a ser nutrido por lo que corresponde al humor acuoso en el niño y en el adulto, ¿no? Bueno, entonces eso es todo. Espero que les haya ayudado mi video para que entiendan un poco más de lo que es el globo ocular, ¿no? Muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado mucho.